calidad educativa y las trayectorias educativas de niños y niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, y trabajamos en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, y hemos trabajado en varias provincias del país, incluso en áreas rurales, y el objetivo de este encuentro, este ciclo de capacitaciones, es compartir parte de nuestras ideas y nuestra metodología de trabajo, que creemos que, bueno, que puede potenciar situaciones de enseñanza y aprendizaje, y este es el primer ciclo que organizamos, donde vamos a dar lineamientos básicos de nuestra forma de trabajo, y la idea es poder el año que viene seguir desarrollando encuentros que sean más bien prácticos para el desarrollo de propuestas para el aula o los espacios educativos que cada quien tenga. Así que ese es un poco el espíritu del encuentro, que fue facilitado gracias a Fundación Díaz Vélez, que promueve todo lo que tiene que ver con educación rural. Otra cosa que les quería comentar es que estamos grabando el encuentro y va a quedar colgado en la página de Fundación Díaz Vélez para que lo puedan ver si así lo desean más adelante, o aquellos que por ahí no se pudieron sumar hoy. Y bueno, si quieren, quienes se vayan sumando pueden presentarse en el chat, y esto es muy importante también, si alguien que está presente hoy no se anotó a través del formulario de inscripción, porque les llegó directamente el link al Zoom, les pedimos que nos deje el mail, porque al finalizar el encuentro vamos a enviarles material anexo con videos, literatura, bibliografía referida a aprendizaje basado en proyectos, que es el tema de este primer encuentro del ciclo. Otro comentario más y ya comenzamos, es decirles que bueno, pueden ir volcando preguntas, dudas, comentarios en el chat, que lo va a estar liderando y moderando Mai, y el objetivo es que en los últimos minutos del encuentro podamos repasar esos comentarios, dudas, consultas que hayan surgido, y abrir también el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta en ese momento. Así que, bueno, creo que eso fue todo el preámbulo, y las dejo ahora con Laura, que va a empezar a contarles un poco de qué se trata esto del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, gracias, Connie. Bueno, buenas tardes. Espero que se puedan sentir cómodas y cómodos en esta hora que vamos a estar compartiendo juntos. Bueno, como bien saben, vamos a trabajar este miércoles en estos 3 encuentros. El primer encuentro vamos a trabajar lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Y sabemos que acá muchos de nuestros oyentes están en nivel primario, en nivel secundario, así que si quieren mientras presentarse y poner de cada nivel al que trabajan o al que les gustaría tal vez trabajar, bienvenido. Y vamos a leerles ahora en esta diapositiva un poco las respuestas que nos fueron ustedes presentando, construyendo en el mail que le pedimos, en este caso, la opinión. Algunas de las respuestas fueron estas, ¿no? ¿Qué sabemos de ABP? ABP es aprendizaje basado en proyectos. Bueno, supone alejarse y también combinar la educación tradicional, es un alejamiento y una combinación de lo que es la educación tradicional, que los y las estudiantes aprendan más y mejor, interrelacionando conceptos y poniendo en práctica habilidades. Incluye distintas fases y finaliza con una producción a cargo de los y las alumnas. Implica el trabajo en equipo y la construcción de algo nuevo. También dicen que es una buena metodología por la interdisciplinariedad y el contacto del estudiante con el aprendizaje es mayor y verdadero, real, y también que podés trabajar transversalmente. Bueno, bien, estas son algunas de las opiniones, de los enunciados que nos compartieron, y también muchos de ellos también decían, bueno, no sé qué es el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros hemos decidido tomar como definición troncal durante este encuentro esta que ahora voy a leerles, y la idea es poder ir descomponiendo a lo largo de esta hora
tanto desde lo teórico como también desde lo práctico y lo que fue nuestro trabajo de aprendizaje basado en proyectos, la definición. Por lo que decimos que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología de enseñanza en la que las y los estudiantes ganan conocimiento y habilidades desde el hacer, trabajando por un periodo de tiempo extendido en una pregunta, problema o reto auténtico que a su vez es cautivador y complejo, y que está protagonizado por los y las estudiantes y guiado por los y las docentes. Bien, si partimos desde esta definición, entonces debemos como focalizarnos y un poco tomando la definición que ustedes, algunos de ustedes había dado, el aprendizaje basado en proyectos innova y evoluciona porque precisamente se aleja de la educación tradicional. Si bien toma parte de este modelo conductual, el modelo que presenta es constructivista. ¿Y qué quiere decir esto de constructivista? Justamente como la palabra dice construye, es justamente el rol y el predominio que cada estudiante toma en su propio aprendizaje. Gana en conocimientos y gana en habilidades porque parte desde el hacer. Así como en la metodología tradicional, el modelo que se tenía era un modelo transmisivo, un modelo donde los logros académicos tomaban mayor preponderancia, y la maestra o el maestro ejercía ese rol importante de dador y poseedor de contenidos. En este caso vamos a ver que el docente tiene un rol distinto y deja ese protagonismo y esa acción y ese hacer a sus estudiantes. Donde el nivel de instrucción, que antes era constante, cambia para poder trabajar desde las propias competencias, desde los propios saberes, las aptitudes, las habilidades y los valores que tiene cada estudiante, y de ahí llevarlo al lugar de cumplir con este proyecto. Ya no tiene tanta importancia las aptitudes innatas que muchos estudiantes traían y en este modelo tradicional se veían beneficiados, sino que esas aptitudes innatas se corren para dar lugar a estas habilidades y conocimientos, que además van a ir creciendo y se van a ir desarrollando de manera integral. Por eso decimos que hay un cambio también en el modelo de aprendizaje. En este hacer que veíamos recién, ¿no? Cómo la metodología de aprendizaje basado en proyectos promueve en cada estudiante la autonomía y el trabajo cooperativo. Siempre es desde el hacer del estudiante. Nosotros vemos acá que estas taxonomías que Bloom presentó allá en la década de 50, hablan de un modelo, de un conjunto de modelos jerárquicos donde estructuran el conocimiento de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, yendo desde los inferiores hasta un pensamiento de orden superior, ¿no? Entonces podemos apreciar que en el modelo tradicional se trabaja, y en el modelo de aprendizaje basado en proyecto también, pero no queda en los 2 o 3 primeros peldaños, de recordar hechos, ideas, de memorizar, de poder comprender ciertos conceptos o aplicarlos, sino que se lleva a que el estudiante desde el hacer pueda analizar, pueda evaluar, pueda crear, proponer soluciones nuevas, cambiar supuestos, y esta parte de la creación y la evaluación generalmente no se ve en los modelos tradicionales. Por eso tiene gran importancia. También decimos que en el aprendizaje, formulábamos al principio de la definición, se trabaja con una pregunta, ¿no? Una pregunta, un problema o un reto auténtico, desafío que lo llamamos también.
La pregunta es algo troncal de todo el proyecto, ¿no? Ya lleve un año, lleve 3 meses o un mes, no está dado tanto por la cantidad de meses o de tiempo, sino porque pueda recorrer todos estos pasos que estamos enumerando ahora. Estas preguntas deben ser preguntas auténticas, preguntas genuinas, que partan del interés, de la curiosidad de cada estudiante, que le resulte atractivo, que resulte también que no sean solamente preguntas fácticas que las podemos buscar googleando, sino que deban comprometer a la acción, que inviten a hacer algo para cada estudiante y que terminen también en un producto final, que puede ser un video, que puede ser un folleto, un libro, después vamos a ejemplificar más este producto final, ¿no? Pero bueno, ¿tiene que estar presente la pregunta? ¿Tiene que estar presente el problema? Sí, tiene que estar presente, ¿sí? En cuanto a lo que veíamos en los estudiantes, en este rol que decíamos que toma un rol más activo y que el docente toma un rol distinto, no es que al hablar de que es pasivo no significa no hacer, pero sí vamos a promover ese hacer, ¿sí? Vamos a ser esos mediadores, orientadores, a mí me gusta llamar guía muchas veces, e incluso confrontadores, confrontadores educativos, ¿no? Porque la idea es poder dar protagonismo activo al estudiante, y para eso es preguntar, llevarlos a la reflexión después de ese hacer, después de esa experiencia, a que puedan tomar conciencia de cómo hicieron lo que hicieron y qué necesitaron para hacer eso. Entonces, el protagonismo está dado, se da en la experiencia, pero como docente debe haber una intervención asertiva y clara sobre cada tarea que se da en el tiempo, mucha, cuando hablo de tarea hablo de actividad, ¿no? De acción, para que pueda llevarlos a esa reflexión y a esa conciencia de que cómo estoy aprendiendo. Y también, y conocer, es importante que cada docente conozca a sus estudiantes, porque no es dar el mismo contenido a todas o a todos, sino que es poder conocer sus, como decíamos antes, aptitudes, sus competencias, sus habilidades, y respetar la heterogeneidad de cada grupo, tratando el contenido de una manera diversa. Y creo que esto es algo que justamente es el secreto del trabajo para las escuelas rurales y para los apoyos escolares en la ruralidad, que hemos trabajado durante varios años, ¿no? Enseñar eh, en la diversidad del grupo, dando a cada uno lo que necesita y que cada uno dé lo que necesite. Por eso es un trabajo, decimos, cooperativo y colaborativo. Eh, por eso requiere de este estudiante activo. No dar las respuestas, no hacer preguntas cerradas o fácticas, sino llevarlos a cada uno de estos estudiantes a reflexionar. Por lo tanto, decimos debemos modelar los procesos de enseñanza-aprendizaje, animar a que utilicen los procesos de metacognición, que es lo que yo me refería antes cuando hablaba de la conciencia, diagnosticar problemas y poder dar espacio para que ellos ofrezcan soluciones, también crear un ambiente positivo, un ambiente de escucha, un ambiente de participación activa, un ambiente que tenga acceso a la información, para que no haya una sola fuente como generalmente en el modelo tradicional existía. Esos son algunos de los cambios, digamos, a grandes rasgos que estoy enunciando de este rol docente y este estudiante que tiene un rol activo. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, la idea ahora es poder hablar un poco, ahora que vimos de qué se trata o cuál es una definición de aprendizaje basado en proyectos, es pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para realizar un proyecto en la práctica?
Y a grandes rasgos hay 3 pasos o 3 cuestiones que tenemos que tener sí o sí en cuenta para poder desarrollar proyectos significativos. El primer paso tiene que ver con elegir, conocer y saber cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje que como docente voy a querer abarcar en cada proyecto. ¿Sí? Ahora vamos a ahondar un poquito en esto. El segundo momento o el segundo paso tiene que ver con pensar cuál va a ser la pregunta, el reto, el problema que voy a proponer como experiencia a atravesar, a través del cual voy a poder abordar todos estos objetivos de aprendizaje. Y el tercer momento tiene que ver con algo que es clave siempre en el rol docente y seguro todos y todas lo hacen, que es planificar, ¿no? La parte de la planificación que siempre es fundamental. Tenemos que secuenciar estas actividades que va a implicar el proyecto hacia la producción de un producto final o de algo que va a ser como el cierre del proyecto, que va a ser algo concreto y algo real. Ahora también vamos a ir ahondando en cada uno de estos pasos. Como les decía, el primer paso, yo tengo que tener claro cuáles son los objetivos de aprendizaje que quiero trabajar para en base a eso poder pensar qué proyecto voy a hacer. Y en este sentido tengo que pensar los objetivos como desde 2 ángulos distintos pero interconectados, ¿sí? Por supuesto que, y especialmente si trabajamos en el ámbito de la educación formal, hay contenidos curriculares, nacionales, ministeriales, que vamos a tener que abordar y que vamos a trabajar. Entonces, vamos a tener que elegir cuáles de esos contenidos curriculares voy a querer abordar en este proyecto. Y una ventaja o algo positivo que tiene el aprendizaje basado en proyectos es que si bien podemos hacer proyectos disciplinarios dentro de una sola disciplina, nos habilita, nos permite trabajar con varias disciplinas, la interdisciplinaridad. O sea, podemos abordar en un proyecto desde distintos ángulos, de distintas materias o asignaturas, dependiendo el nivel educativo en el que estemos trabajando. ¿Sí? Pero algo que es muy importante y que para nosotros, para nosotras es la clave del aprendizaje basado en proyectos, es que estos objetivos o logros de aprendizaje curriculares tenemos que lograr conectarlos con la vida. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que poder hacer evidente que eso que estamos aprendiendo funciona o sirve por fuera del contexto de la clase o de la escuela. No sé si por ahí todos pudieron ver el video que enviamos como disparador, lo voy a resumir muy brevemente, pero nos gustó porque es la experiencia en primera persona de un estudiante de nivel medio que ella cuenta que ella estudiaba para probar y que estudiaba de memoria y se sacaba 7 y estaba conforme con eso. Hasta que en un campamento de ciencias se enfrentó a un problema que tenían que resolver un acertijo de cuánto medía un lago o un arroyo, y se dio cuenta que para resolver ese acertijo tenía que aplicar conceptos de trigonometría que había visto en la secundaria, ¿sí? El famoso SOHCAHTOA, ¿no? Y ella decía, yo me lo había estudiado de memoria, pero cuando vi que lo podía aplicar para resolver un problema real, ella hizo un clic, explica. Entendió que eso que había aprendido lo podía usar en algo concreto para resolver un problema real que tenía delante de sus ojos. Entonces su actitud hacia la escuela y hacia el aprendizaje cambió, porque encontró en eso que estaba viendo en la escuela que lo podía aplicar fuera de la escuela. Y ahí es donde, y ella lo dice muy claramente, mis notas siguieron siendo 7. No es que ella mejoró radicalmente su desempeño en cuanto a la nota, que por ahí a veces pareciera que estamos centrados en eso. Pero su actitud hacia el aprendizaje cambió completamente porque le encontró sentido a eso que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces es muy importante esto en cuanto a los objetivos, lo curricular y lo extraescolar, lo que lo conecta con la vida. Y algo que es muy importante también en cuanto a los objetivos, porque como decíamos, esto es una metodología bien constructivista, es partir de los intereses y de los saberes previos de mi grupo de estudiantes. ¿Sí? Siempre los chicos, las chicas saben algo de lo que sea que yo vaya a proponer. Y es importante partir de eso que saben, porque es el primer peldaño sobre el cual vamos a construir el conocimiento. Y con los intereses, por supuesto que lo mismo, ¿no? Si nosotros y nosotras conocemos a nuestro grupo de estudiantes, vamos a poder hacer propuestas que tengan que ver con aquello que les interesa y por lo tanto vamos a asegurar o al menos potenciar que haya una mayor motivación hacia las actividades y los proyectos que estamos
proponiendo, ¿sí? Pero siempre esto, a partir de los saberes previos para construir desde ahí el conocimiento. No es un estudiante como una tabula rasa que por ahí había en la educación más tradicional. El segundo paso, habíamos dicho, tiene que ver con definir cuál va a ser la pregunta o el problema o el reto que yo voy a plantear para resolver a lo largo de un mes, 2, 3 o todo el año, y que me va a permitir abordar estos objetivos de aprendizaje que me fijé. Y a veces es darle como una vuelta de tuerca a algo que por ahí ya veníamos haciendo para proponer algo que sea, como había explicado Lau en la definición, atractivo, una pregunta que sea atractiva, y que para responder esa pregunta yo tenga que crear algo nuevo, algo que no existe. No pueden ser preguntas que yo voy a buscar un libro y que las copio y las repito. Tampoco pueden ser preguntas que puedo googlear. Tienen que ser preguntas que para responderlas tengo que hacer algo, crear algo que no había. Y ahí volvemos a la definición, a las taxonomías de Bloom. Si nosotros, y por lo menos actividades en las que involucran un hacer, un poner en juego información, poner las manos a la obra, el aprendizaje va a ser mucho más profundo, porque tengo que hacer muchas más cosas con todo eso que estoy aprendiendo, y no es solo recordarlo, repetirlo o a lo sumo aplicarlo. No, con todo eso que investigué, que aprendí, que me dijeron, que busqué, tengo que crear algo que no existía. Y vamos a ver algunos ejemplos. Justo vi que había una docente de historia, y acá hay un ejemplo que, por ejemplo, si quisiéramos estudiar la historia de mi pueblo, de mi ciudad, de mi comunidad educativa o del país incluso, algo típico que solemos hacer o que incluso hemos vivido como estudiantes es responder una serie de preguntas fácticas o que se googlean o que se buscan en un manual en cuanto a la historia de esa ciudad o ese pueblo. ¿Quién la fundó? ¿En qué circunstancias? ¿En qué año? ¿Cuáles fueron los hitos más importantes? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de proponer estas preguntas, yo le propongo a mi grupo de estudiantes, les digo, ¿cómo darías a conocer la historia de tu ciudad o de tu pueblo? Entonces, es un cambio radical, porque para responder cómo darían a conocer la historia de su ciudad, van a tener que poner en juego toda esa información que igual la van a tener que aprender, buscar o conseguir, o nosotros se las vamos a contar, pero para producir una manera de contar eso. Y ahí también va a depender el nivel educativo en el que yo esté trabajando, si les doy total libertad para crear o si ya les digo, bueno, vamos a producir un libro, vamos a producir una canción, vamos a armar un video institucional que presente a la ciudad, vamos a hacer un folleto como si fuéramos una agencia de turismo. Eso, ahí juega la creatividad y las posibilidades de cada comunidad. Pero digo, para poder responder esas preguntas van a tener que crear algo nuevo que no existía, y eso lo vuelve mucho más atractivo, mucho más desafiante. Y otro ejemplo, por ahí para irnos al área de matemática, todos hemos visto todas las operaciones, hemos hecho problemas y muchos problemas para practicar la suma, después la resta, después la multiplicación. Y qué interesante por ahí llevarlo a algo real, armar un presupuesto, puede ser para un viaje, para un festejo de cumpleaños, para comprar libros para la escuela. Digo, tratemos de pensar que realmente podemos pensar proyectos que sean realmente útiles para nuestra comunidad educativa o para nuestra escuela. ¿Sí? Hagamos a los chicos, a las chicas partícipes de buscar soluciones reales para problemas reales que existen, desde su lugar de estudiantes, ¿sí? Y de vuelta, no es lo mismo un segundo grado que un tercer año de secundaria, pero digo, podemos hacer cosas que realmente sean significativas y hagan mucho más interesante el ir a la escuela a aprender, porque voy a aprender algo porque realmente le veo utilidad y no porque me tengo que aprobar o pasar de grado o de año, ¿sí? Entonces acá hay unos ejemplos de cómo podríamos buscarle una vuelta a esas preguntas que están en las aulas para que sean más atractivas y más significativas. Y el último paso tenía que ver con la planificación de estas actividades, que las tenemos que ir secuenciando de manera progresiva, yendo de lo más fácil a lo más difícil. Sí, ahí obviamente se juega de vuelta, que siempre está el andamiaje que vamos dando como docentes. Siempre tenemos que explicitar qué estamos haciendo, cuáles son los objetivos. Es importante que los chicos, las chicas sepan por qué estamos haciendo algo, para qué estamos aprendiendo, ¿sí? Los va a ayudar a evidenciar ese aprendizaje.
Y algo que es muy importante a lo largo de toda nuestra secuencia hacia este producto final, que ahora vamos a hablar más del producto final, es incorporar rutinas de retroalimentación y de reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de todas las clases o de la gran mayoría de las actividades, tenemos que tomarnos unos minutos para revisar todo el tiempo ese hacer. Bueno, ¿qué hicimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué podemos mejorar? Y invitar a esta reflexión sobre la práctica. ¿Sí? Después vamos a ahondar en este tema de la reflexión, que consideramos que es fundamental en el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, hablemos un segundo del producto final y por qué hablamos de crear algo concreto, ¿sí? Que no tiene por qué ser un objeto, como decía en el ejemplo anterior, puede ser hacer un festejo de cumpleaños a fin de año, ¿sí? Pero digo, algo real que suceda, porque producir algo real nos motiva a hacer algo de mejor calidad, ¿sí? Y sobre todo, y esto lo fomentamos, es buscar una audiencia real para ese producto, que puede ser el grado de al lado, la escuela de enfrente o las familias de los estudiantes y las estudiantes, ¿sí? Porque además promovemos así el vínculo con la comunidad educativa, que sabemos que siempre es beneficioso en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Especialmente creemos nosotras con las familias. Está buenísimo acercar a la comunidad a la escuela y poder mostrar realmente eso que se hizo. Y hay dos cosas más que están muy buenas de realmente tener una instancia de mostrar este producto final, es que en esa instancia los y las estudiantes cambian el rol, se ponen ellos y ellas en el lugar de exponer, de contar, y ahí nosotros como docentes podemos ver o buscar pistas de si hubo comprensión, si algo no quedó del todo claro, ¿sí? Y nos permite evaluar este aprendizaje. No estoy diciendo que no haya que evaluar de otras maneras, simplemente que es una forma en la que podemos evaluar todo este proceso. Y en la foto, la imagen que ven, es una imagen real de nuestro centro educativo, que queda en uno de nuestros centros, que queda en José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, al que asisten estudiantes de un asentamiento de la zona Villa La Carcova, y lo que ven que tienen en las manos estas tres estudiantes es un libro que hicimos el año pasado, que fue una recorrida fotográfica por el barrio. A través de este proyecto, que lo trabajamos durante un montón de meses, pudimos abordar, por un lado, todo lo que tenía que ver con la territorialidad, ¿no? Recorrer el barrio con otra mirada, y ese tipo de cosas, sacar fotos, ver la mirada de cada quien, pero además pudimos trabajar cuestiones de prácticas del lenguaje principalmente, dependiendo del nivel, pero trabajamos cuestiones de lectura y de comprensión lectora, textos informativos sobre el barrio, sobre la zona, sobre el Gran Buenos Aires, y trabajamos cuestiones de escritura, desde escritura de palabras con los más chiquitos o aquellos y aquellas que no están alfabetizados, hasta escritura de textos sobre el propio barrio, ¿sí? Pudimos trabajar ortografía, puntuación, bueno, un montón de cuestiones, el proceso mismo de escribir, ¿no? Esto de planificar el texto, escribirlo, corregirlo. Entonces abordamos un montón de cuestiones curriculares, vinculándolo con el barrio y con la vivencia de ellos de su propia localidad, y además trabajamos un montón de cuestiones de, a ver, salimos a fotografiar con una sola cámara de fotos, tenían que compartirla, turnarse, después tuvimos que seleccionar qué fotos quedaban, qué fotos no, qué textos quedaban, qué textos no. Entonces se trabajan un montón de cuestiones de lo vincular, que son habilidades para la vida también. Y en este sentido, bueno, ¿por qué creemos que es importante trabajar por proyectos o que es beneficioso también para los ámbitos rurales? Primero porque vuelve el aprendizaje más significativo y por lo tanto es más atractivo e interesante para el grupo de estudiantes. Y lo vuelve significativo por esto que vengo repitiendo, porque tiene sentido más allá del ámbito de la escuela, si trasciende lo escolar, está conectado realmente con la vida. Y esto favorece que haya una comprensión más profunda de lo que estamos aprendiendo. Por otra parte, esto que hablaba Lau de la heterogeneidad de los grupos, a lo largo de un proyecto podemos proponer una gran diversidad de actividades que le van a ir dando a cada quien la oportunidad de aprender esos contenidos. Habrá quienes se sientan más cómodos investigando, habrá quienes se sientan más cómodos exponiendo,
habrá quienes se sientan más cómodos en la parte de producir algo concreto. Bueno, obviamente habrá que ir regulando para asegurarnos de que cada quien entienda, pero digo, nos habilita esta posibilidad de proponer diversas instancias y actividades para que todos y todas puedan aprender. Y lo último que les decía recién, construye o permite, favorece la construcción de habilidades que tienen que ver con la vida, con el pensamiento crítico, con el trabajo en equipo, con lo interpersonal, con la resolución de problemas reales, ¿sí? Y eso creemos que es súper significativo. Y lo último que les cuento, algunas características que en estos años de experiencia notamos que son fundamentales, o al menos sugerimos tener en cuenta en el armado de un proyecto, que no pueden faltar, que el aprendizaje esté conectado con la vida y con los intereses del grupo y sus saberes previos. El aprendizaje se construye en base a lo que ya tenemos. Tenemos que tener claridad sobre cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje, nuestros logros, para poder después evaluar si se lograron o no, o qué ajustes tenemos que ir haciendo en el camino. Esta pregunta guía o el proyecto que planteemos a desarrollar tiene que ser desafiante pero factible, ¿no? Este equilibrio siempre entre que no sea ni muy fácil, porque eso no es motivador y no genera esfuerzo, pero tampoco muy difícil para que se desmotiven y sientan que no lo pueden lograr. Ahí está de vuelta el andamiaje y nuestro rol como guías para saber hasta dónde podemos desafiar a los chicos y a las chicas. Ir trabajándolo secuencialmente, no son cosas que van a salir de un día para el otro, ni que podemos hacer en un día un proyecto. La verdad que en general los proyectos llevan su tiempo, pueden ser más cortos o más largos, ¿no? Seguro, pero llevan su tiempo y hay que secuenciarlos de manera clara para ir logrando todo lo que queremos. Y lo último es que involucran siempre la reflexión y la retroalimentación. Esto que decíamos de ir revisando constantemente nuestro hacer para ir corrigiéndolo y llegando de a poco al producto final. Y con la reflexión, ¿por qué insistimos con esto? Porque no nos queremos quedar solo en la experiencia. Voy a dar un ejemplo y ya después vamos a andar en esto. Acá está el libro que después lo imprimimos realmente, el libro que les comentaba recién. Si a fin de año yo les preguntaba a los estudiantes qué aprendimos y me respondían a sacar fotos, bueno, está bien, sí, obviamente que trabajamos sobre esa cuestión, pero nuestro objetivo como docentes también era trabajar todo lo que les comenté de prácticas de lenguaje. Entonces, si bien está buenísimo que se queden con el aprendizaje de que sacaron fotos, tenemos que lograr a través de la reflexión sistemática en las clases que puedan evidenciar todo lo que están aprendiendo, ¿sí? Si me quedo solo en la experiencia, queda en eso, una linda experiencia. Pero nuestro rol y la importancia de la reflexión en los proyectos es eso, poder profundizar y evidenciar el aprendizaje. Así que, bueno, les dejo con Lau, que va a hablar un poco más profundidad de esto, el rol de la reflexión en el ABP. Sí, y en línea con lo que Connie mencionaba, justo ella dijo, ¿no? Que no quedarnos con la experiencia de hicimos un libro, que fue lo que mostramos del trabajo allá en el partido de San Martín en Buenos Aires, sino además usar esta reflexión, o sea, salir de lo... Darnos cuenta que el aprendizaje no es solamente a base de la experiencia y que queda en ella, ni tampoco es azaroso, sino que hay toda una planificación. Yo recién leí ahí, ¿no? Esto de hacer un diagnóstico, de tener una evaluación y un conocimiento de cada estudiante. La reflexión juega un rol importante porque es una herramienta justamente que nos permite, que pone a prueba los aprendizajes de cada estudiante. Y si no hacemos esta pregunta, si no vemos como, no sondeamos como docentes esto que decíamos antes de hacer buenas preguntas, de dar retroalimentación y dar feedback, no solamente cuando uno abre una pregunta y escucha una reflexión, queda ahí, sino que trata de subir un escalón más en este peldaño de conocimiento, es poder indagar más y escuchar a uno y escuchar a todos en realidad de lo que
están aprendiendo lo que han aprendido, lo que han usado para este saber. Entonces ahí vamos a realmente conocer y poner a prueba si hubo o no hubo aprendizaje. Decimos que tal vez es una obviedad, ¿no? Pero ¿qué es y qué no es una reflexión? No es solamente un resumen, no es un análisis o una explicación. La reflexión es mucho más que eso, es poder identificar mi propio aprendizaje y los procesos, es poder ser consciente de lo que he aprendido, de lo que necesito, que me falta, poder conocer cuáles son mis miedos o cuáles son mis limitaciones con respecto a un tema. Por eso a veces nosotros involucramos mucho en el aprendizaje basado en proyectos, los roles, y que esos roles fluctúen también, que no siempre sean el mismo, porque bueno, yo soy habilidosa para este tema, entonces siempre trabajo de esta manera, sino que también promuevo en el aprendizaje cooperativo y colaborativo que esos roles vayan mutando a medida que vayamos ganando confianza. Entonces, poder conocer qué me preocupa, qué me frustra, interpretar y conocer y ampliar también los conceptos previos, ¿no? Lo que yo ya traía y tenía, y que muchas veces está en disonancia con lo nuevo, y necesito más tiempo también para trabajarlo, y poder vincular esas experiencias con la vida, que Connie lo mencionaba muy bien anteriormente. Necesitamos que este aprendizaje sea duradero, sea permanente, y también que sirva para la vida. Entonces, pasamos y nos preguntamos ahora, ¿no? Bueno, ¿para qué practicar la reflexión? En base a que dijimos la importancia de esta herramienta certera que demuestra el aprendizaje, de lo que es además la reflexión. Decimos que cuando las y los estudiantes adquieren información en un contexto y lo relacionan a experiencias y conocimiento previo, pueden formar conexiones entre la información nueva y este saber y este contenido, conocimiento que yo ya traía, para desarrollar una mejor y más amplia comprensión conceptual, ¿no? O sea, en esto, volviendo a las taxonomías de Bloom, ¿no? Como que yo voy subiendo un peldaño de mayor complejidad y también de mayor apertura al saber. Y cuando decimos, ¿no? Que no solamente queda en la experiencia, sino que parte de ella, decimos que sin reflexión no hay aprendizaje o tenemos experiencias mal educativas. Ahora vamos a ver 3 tipos de reflexión que trabajamos en nuestros cuadernillos. Nosotros, no sé si pudieron ver la página, o después vamos a invitarlos en el mail a que conozcan un poco más de Educar y Crecer, pero en prácticas de lenguaje y matemática trabajamos también la reflexión como una manera de nosotros, una rápida vista de evaluar cómo están nuestros estudiantes. En la reflexión constructiva justamente es esto, ¿no? Poder construir un conocimiento nuevo, algo que tal vez yo tenga que cambiar, un supuesto, para poner un contenido, una idea novedosa, pero a mí me permiten esto poder contrastar, poder comparar lo que traía, lo que conocía, y lo que después, no solamente con mi experiencia, sino con el intercambio de otros y de otras estudiantes, porque justamente hablamos de que en el aprendizaje basado en proyectos hay una colaboración, una implicación en el aprendizaje cooperativo que realmente marca la diferencia al tradicional, donde tal vez estaba sola o solo trabajando. Por eso preguntamos, acá vemos algunos extractos, bueno, ¿cómo le explicarías a una amiga o a un amigo lo que aprendiste hoy, ¿no? Y en esta reflexión y en este tipo de preguntas, no quedarnos solamente con la idea de, bueno, hoy aprendí números, hoy vi matemática, hoy jugamos un juego que la seña, no, sino que no solamente sean contenidos, sino que tiene que ver con estas habilidades, sino que tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con no solamente contenidos teóricos o contenidos abstractos, sino también socioemocionales y otras habilidades mentales que estoy poniendo en práctica y que estoy aprendiendo. Otra reflexión
es la reflexión creativa, y que veíamos, ¿no?, en las taxonomías como que es uno de los, en el modelo de conocimiento, es como un objetivo de aprendizaje superior, supremo, porque es desde el hacer y involucra completamente a cada estudiante. Entonces, pedimos en esto, bueno, generar más preguntas, y pueden ellos imaginar o ellas información que falta, proponer datos distintos, crear explicaciones distintas, alternativas. Y acá vemos un cuento que se llama Noche de Muertos, donde investigamos las culturas de otros países, en este caso es de México, y bueno, y les proponemos que armen un final distinto del que ya estaba. Esto es una actividad muy, tal vez, conocida por las y los docentes, pero que lleva a la creatividad. Ahora, ver una foto y comenzar a imaginar una historia, a relatar, a narrar, que también es un trabajo que es muy arduo para nosotros los docentes, el trabajar sobre la narrativa, sobre la oralidad también. Así que les pedimos que cambien alguna parte del cuento. Y por último, en la reflexión metacognitiva, otro de los ejemplos de autoevaluación, y también para nosotros nos arroja una reflexión sobre cómo está cada estudiante y el grupo en sí, es poder tener conciencia de mi propio aprendizaje, ¿no? La metacognición es una comprensión sobre el propio conocimiento y sobre el propio proceso de aprendizaje. Explicar a otro lo que entendí, cómo hice para llegar a esa solución, ser conscientes de cómo aplicar esto aprendido y poder también trasladarlo, transponer ese aprendizaje en otras situaciones, en otros contextos, hacer mi propia autoevaluación, y en esto implica el autoconocimiento y la autorreflexión. No solamente es autoevaluarme, para eso tiene que haber mucho conocimiento de mí mismo. Entonces, en este trabajo de tomar conciencia de cómo vamos aprendiendo, justamente que es la reflexión metacognitiva, vamos a seguir trabajando el miércoles próximo, que de paso les comentamos que vamos a desarrollar más este punto para trabajar la autonomía con cada estudiante. Sí, algo que quería agregar también, esto, insisto con esto, no nos podemos o no deberíamos quedarnos solo en la experiencia que implica nuestro proyecto, sino en esta reflexión constante para que también ellos y ellas puedan evidenciar todo lo que aprendieron y cómo lo aprendieron. Pero esto es un camino que se va construyendo, ¿sí? Y es súper difícil y no nos va a salir de un día para el otro. Y probablemente las primeras veces nos choquemos con esto que ejemplificaba Lau, que nos digan, ¿qué aprendimos hoy? Números. Y bueno, vos esperabas por ahí otra respuesta más compleja, pero bueno, esta complejidad, notar qué aprendí, cómo lo puedo aplicar en otra situación, es algo que vamos a ir construyendo en este camino de manera progresiva. Si no nos frustremos por ahí, si al principio es difícil o a veces cuesta mucho al principio poner en palabras el aprendizaje, pero es algo que también van aprendiendo a hacer, y eso es lo importante de la reflexión. Sí, también como decís, este modelo que decíamos, ¿no? Un modelo más constructivista también nos involucra y nos implica a nosotras y a nosotros de ir construyendo esta nueva metodología en nuestra propia práctica. Porque además, generalmente, como hoy leíamos, ¿no? Es interdisciplinario, es transversal, entonces tenemos que trabajar con otros colegas y de a poco ir armando y construyendo este aprendizaje que involucra mucho más a los estudiantes. Mientras nosotros, si quieren, no sé, Maggie, querés leernos un poco el chat o ver si salieron algunas preguntas, nosotros mientras vamos a aprovechar para enviar un link, mientras estamos dando un tiempito que tenemos para seguir comentando y escuchando también su propia experiencia, ¿no? Si han podido trabajar con proyectos, cómo les ha resultado, cómo se sienten, dónde tal vez se traban.
No, a ver, desde el chat sobre todo lo que salió fue esta cuestión de que el aprendizaje basado en proyectos trasciende lo estrictamente relacionado a lo contenido, sino que el contenido, por la significancia que tiene para el alumno, se convierte tan solo en una anécdota, o sea, para construir habilidades, ¿no? Y lo que se habló bastante también es que justamente es a través de esta significatividad que tiene el contenido para los estudiantes que se puede lograr motivación y se puede lograr la transferencia de habilidades que se aprenden por ahí en un marco áulico a lo que es la vida misma, ¿no? Hablamos en el chat sobre la importancia de los proyectos para espacios de plurigrado, sobre todo porque a partir de un mismo proyecto se puede interpelar a los alumnos, a los estudiantes, desde sus propias capacidades y desde su propio nivel. Y se habló también sobre la importancia de tener un buen diagnóstico del aula que estoy teniendo, y bueno, esto se puede hacer a través de evaluaciones diagnósticas, y al respecto también hablamos de que desde Educar y Crecer tenemos herramientas de evaluación que podemos poner a disposición de quien así lo desee. Pero bueno, nada, por ahí vamos a abrir estos últimos 10 minutos a preguntas y experiencias que nos quieran contar, y finalizar desde nuestra parte diciendo que justamente todo lo que se habló de la reflexión hoy, como este componente trascendente, este componente de súper importancia para la realización de un proyecto, porque es el que permite, por un lado, ir evaluando el proceso de aprendizaje de forma constante, pero a su vez que el Gradual. propio pueda internalizar los aprendizajes de manera más significativa, los vamos a abordar el miércoles que viene. Así que bueno, si quedó nada. alguna consulta, pregunta, también abierto a que nos cuenten. Acá nos están diciendo, ¿de qué sirve reflexionar sobre los conceptos o las habilidades aprendidas desde el punto de vista del o la alumno? ¿Es porque los o las hace darse cuenta de lo que lograron y los hace sentirse realizados, o más para encontrarle sentido al aprendizaje? Bien, si quieren comienzo y bueno, y también podemos intervenir todas y todos acá, ¿no? Un poco, primero porque partimos, sí, no hay, el interés en la motivación tiene que ver con la implicación. ¿Cuántas veces nosotros teniendo cualquier asignatura hemos dicho, pero esto para qué me sirve, ¿no? Y si bien creo que no se trata de que si está o no está en discusión, que el saber es valioso en sí mismo y que vale en sí mismo y que es importante, tiene que ver con la significatividad de aquello que necesito aprender, ¿no? Si nosotros pensemos en un saber práctico como andar en bicicleta o usar alguna herramienta, ¿no? Pensando en el aprendizaje como esta herramienta que me sirve para la vida, que me sirve para trasladarme a otro lugar, a otro contexto, que me sirve también para ponerme, muchas veces tiene que ver con un contenido donde me pongo en el lugar del otro. Y digo, es la forma de ser empático también con lo que el otro está o la otra está atravesando. Entonces, esa significatividad, y para que me atraviese, tiene que tener una importancia y un valor, y que eso es lo que va a traer la motivación. Por eso, a veces, y me voy un poquito más allá también, de que a veces al comenzar un proyecto, y no conozco, y por eso creo que fue Marimé que mencionaba lo de los diagnósticos, ¿no? Si no conozco al grupo, ¿cómo sé si esa pregunta va a ser relevante? ¿Cómo va a ser si esa pregunta verdaderamente es un desafío, o porque tal vez ya lo vieron, o porque no interesa para este contexto? Cuando trabajamos la ruralidad, nos ha pasado muchas veces que abrimos los libros y hoy lo conversábamos también con Maggie, ¿no? Que no sé si lo querés contar vos, que abramos los libros y decimos, estos libros no tienen la significatividad en este contexto que tal vez tiene un contexto urbano, por ejemplo.
Sí, Sí, una vez, por dar un ejemplo concreto, nos pasó que fuimos a trabajar a 3 isletas en Chaco, en escuelas rurales, y nos encontramos con que había un problema del área de matemáticas que planteaba cuántos porteros eléctricos había en un edificio de tantos pisos, y claramente era súper ajeno a ese grupo de estudiantes. Entonces dijimos, no, esto hay que cambiarlo, hay que plantear otro problema de proporcionalidad porque no tiene sentido en esta comunidad educativa. Entonces sí, es súper importante partir si no es como que vamos dando lo mismo en todos lados, ahí de vuelta la heterogeneidad, el tener en cuenta los saberes previos, el tener en cuenta la comunidad porque, y dónde estoy dando clases y para qué, y poder conectarlo con la vida, porque ahí es donde hace sentido el aprendizaje. Y sí. además, no, decime ahí. No, no, que en ese sentido, como están diciendo las chicas, o sea, justamente la reflexión creativa por ahí nos va a dar a nosotros herramientas para poder saber los intereses de nuestros alumnos. Pero además, pero además de eso, la reflexión metacognitiva, o sea, permite a los alumnos autoconocimiento de sus propios procesos, ¿no? O sea, yo necesito entender cómo aprendo para después poder aprender mejor en otras instancias de la vida. Entonces, tener conocimiento sobre el propio proceso de aprendizaje, y esto es algo que lleva muchísimo tiempo para lograr en cada uno de nuestros estudiantes, pero es algo que por ahí podemos construir, ¿no? A lo largo de un tiempo específico, les va a permitir a ellos y a ellas conocerse mejor para poder aprender mejor en toda situación de la vida. Y después la otra, y esta vendría a ser la reflexión metacognitiva. Y si vamos también a lo que es la reflexión constructiva, o sea, la reflexión constructiva lo que permite es identificar si el aprendizaje y la comprensión, o sea, la comprensión y otras formas de pensamiento más sofisticadas, ¿no? Como el análisis, la evaluación, etcétera, fueron logrados durante todo el proceso de aprendizaje o no, ¿no? Entonces, como los distintos tipos de reflexión tienen como utilidad tanto como para evaluar como docente el aprendizaje y para el alumno para lograr autoconocimiento. Yo quisiera ejemplificar un poco. Yo trabajo más en la articulación cuando los chicos dejan el secundario y se insertan en el mercado laboral, salen a buscar trabajo. Y es muy sorprendente cómo los chicos no saben lo que saben. Exacto. Ni saben lo que no saben. No saben lo que el mundo del trabajo les puede pedir en cuanto a habilidades y a saber hacer. Entonces, a mí esa reflexión, esa metacognición me parece fundamental en esa instancia de articulación, ¿no? Esa conciencia de tengo esto y me falta lo otro, ¿no? ¿O qué me falta? Sí, y nos pasa a todos como docentes, ¿no? Que de repente lo aprendido en un área no puede transferirse a otra. Entonces, la reflexión, o sea, saca al aprendizaje del contexto tan solo curricular y estricto de una asignatura y en un aula específica y lo lleva a la vida, ¿no? Que es en el fondo para lo que estamos nosotros como guías, ¿no? O sea, como guiarlos yo en este tengo, proceso. tengo una anécdota personal, digamos, que les comparto. Yo, secundario, me peleaba con trigonometría y con física. Después mi hobby fue la náutica y no tuve más remedio. Y ahí me enamoré de la trigonometría y de la física, ¿sí? Porque si no, no podía ir de Buenos Aires a Colonia, navegando, digamos, no podía. Entonces yo digo, si me hubiesen dicho, yo empezaba a navegar mucho más temprano. Totalmente. A mí me pasó también en esta situación de cuarentena hasta con mis hijos, ¿no? O sea, cómo los vi motivados en aprender cuando el aprender significaba un hacer. Mi hija de segundo grado de repente se transformó en escritora de cuentos, en vez de escribir oraciones aisladas, sino, qué sé yo, en donde se corregía ortografía o puntuación o lo que Claro. sea. Ella hoy por hoy se siente una autora realizada, digamos, ¿no? Y eso como que trae, no solo los motiva, o no solo tiene sentidos de lo motivacional,
sino que logra sacar el aprendizaje desde lo áulico y llevarlo a la vida misma, ¿no? Sí, y nos vuelve un poco al objetivo último de la escuela, que siempre es formar ciudadanos y ciudadanas comprometidos con la realidad, ¿no? Y digo, ¿cómo lo vamos a hacer si no desde cada actividad que vamos haciendo esto lo conectamos con la vida y que no estudien para probar, que esto es algo que se ve un montón y que por eso nos gustó tanto el video que enviamos como disparador, que igual va a estar en los anexos que les vamos a enviar por si alguien no lo vio. ¿De qué nos sirve que los chicos o las chicas estudien para sacarse una nota? La verdad que no nos sirve de nada, ni a ellos ni a nosotros. Entonces, conectémonos con la vida y con la utilidad de todo lo que estamos aprendiendo, porque originalmente por algo estuvo en una currícula escolar, y no para que lo aprendamos y lo usemos solo en la escuela. Exacto. No sé si hay alguna otra pregunta. Les dejamos un link de una encuesta de satisfacción, si quieren estos últimos 3 minutos contestarla, porque no les llevaría más de 1 minuto contestar la encuesta. Y nada, cualquier duda que les haya quedado, cualquier cosa que quieran que nosotros reforzamos en el encuentro que viene, que va a estar más focalizado en todo lo que es la reflexión, como parte integral de todo lo que es el aprendizaje basado en proyectos, nos lo pueden enviar por mail. Lo mismo intereses que tengan para potenciales encuentros futuros. Y la verdad que nos sirve un montón si nos ayudan respondiendo a la encuesta para seguir mejorando estos espacios y eso, armándolos más significativos para quienes se sumen. Así que se los agradecemos un montón. Y bueno, si alguien quiere preguntar o comentar algo más, también quedan unos minutos. ¿Me permiten un minuto? Sí, claro. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me presento, soy Marimé, yo soy inspectora del nivel de la modalidad de adultos del distrito de José C. Paz, y cuando Laura me contó que iban a hacer esto me interesó porque obviamente yo trabajo, ustedes saben que la modalidad de adultos tenemos todo a cargo el plan Fines, y en este contexto justamente de ASPO surgió la necesidad de capacitar a los docentes en generar los aprendizajes basados en proyectos, para no dar una sobrecarga. Y hay una cosa que quería remarcar. Cuando ustedes hablan de plurigrado, ¿sí? No es solo, nos tendríamos que centrar desde el nivel educativo, que todas las aulas son heterogéneas. Ni siquiera la de un mismo grado es heterogénea, porque nuestros alumnos, ninguno es igual al otro, los intereses no son los mismos, los aprendizajes de su vida no son los mismos. Por lo tanto, para poder trabajar en un aprendizaje basado en proyectos, necesitamos, ¿sí?, generar un diagnóstico contundente y partir de ese diagnóstico. Por ejemplo, acá en José C. Paz, el primer cuatrimestre que se le dio finalidad a Fines, el sexto cuatrimestre, el diagnóstico que se hizo es que había mucha violencia de género en este contexto de la ASPO. Y se tomó como eje transversal la violencia de género desde las 5 materias que tenía ese cuatrimestre. Y se generó un cuadernillo, ¿sí?, que generó una secuencia de actividades, como ustedes decían, progresivas, para lograr un producto final. El producto final, por ejemplo, en uno de los lugares, fue un Facebook donde los chicos ponían sus opiniones sobre ese tema. Los chicos, yo les digo chicos, pero son adultos porque son todos mayores de 18. Y fue tan productivo que lo siguieron usando ese Facebook después de terminado su nivel secundario en adultos. Al día de hoy se sigue interactuando. Entonces, ese es el objetivo principal del aprendizaje basado en proyectos, que sea un aprendizaje para toda la vida, que no nos quedemos en ese momento, sino que siga generando, incentivando a que el alumno quiera seguir aprendiendo. La verdad las felicito a las 3 chicas, muy bueno, y no les quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Y sí, coincidimos plenamente, ¿no? Creo que
nuestro objetivo siempre como educadores y educadoras es ese, que los chicos y las chicas se enamoren del conocimiento y del aprendizaje y que vean que en cualquier circunstancia de la vida también se aprende, ¿no? A ver, yo siempre digo algo, el docente tiene que encantar. O sea, cuando el docente encanta, se produce un aprendizaje significativo. Y ese encantamiento tiene que ir decantando para que él sí surja como un estudiante autónomo. Nosotros no tenemos que dar solo contenido, sino lo que tenemos que darles es las herramientas para que ellos puedan producir ese aprendizaje. Sin dudas. Tal cual. Sin dudas, gracias. Qué buena experiencia. Qué buena experiencia, y más en estos momentos que eran críticos, poder transformar todo esto de la pandemia en algo realmente valioso para el municipio. Nosotros justamente, y tomando esto, la semana que viene también queremos involucrarlos si es que pueden y tienen tiempo, porque sé que se viene el fin de año, pero vamos a estar dando no solamente algunos conceptos y desarrollando unas nociones para trabajar la metacognición y el pensamiento autónomo, sino además algunas herramientas que Connie va a mostrar para las docentes y los docentes en este tiempo de la virtualidad también, ¿no? Que muchas veces tuvimos que sacar de la galera ideas o aprender en tan poquito tiempo cómo trabajar algunas herramientas tecnológicas que fuesen creativas, que fuesen accesibles, fáciles y posibles para nuestras estudiantes. Sí, sobre todo animarse, ¿no? Animarse a empezar, bueno, si nunca lo hice, empiezo con un proyecto chiquito de un mes, a ver cómo me va, e ir mejorando. O sea, nosotros como educadores nunca dejamos de aprender tampoco a cómo enseñar. Entonces, bueno, es animarse, y por ahí me puedo juntar con un colega que le parece lo mismo, empezar de a poco, siempre con este objetivo de ir mejorando nuestra práctica docente y las situaciones de enseñanza que vamos proponiendo al grupo. Muchísimas gracias. Bueno, les muchas agradecemos gracias a todos por venir, y esperamos encontrarlos el miércoles que viene. Gracias, nos vemos el miércoles. Muchas gracias, buena semana. Gracias, igualmente para ustedes, muy lindo. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, chicas. Gracias a vos Marinés, por compartir tu experiencia también. ¿Quién necesita tu acompañar? Que tengo un congreso, Peco. Te paso después toda la información, si no. Te pasamos todo. Dale. Beso grande, chicas. Chao, muchas gracias. Beso grande, gracias, saludos. Paro la grabación. Sí.